Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Con esta miniserie Yeshua tiene la última palabra en la quinta entrega. Es una bendición poder reencontrarnos en este devocional a diario, poder ayudaros a ser parte de la edificación de vuestra vida a diario. Y en esta serie venimos escuchando acerca de cómo el Eterno ha declarado que Él es el Aleph Tav, el primero y el último en todo, y cómo Él desea serlo en tu vida, hermano y hermana. Y hay una declaración que veremos hoy donde el Eterno dice: actuando yo, ¿quién impedirá? Y es que Él mismo nos dio la primera promesa en Génesis 3:15 acerca de un Salvador, de Yeshua, el cual vendría a vencer al enemigo en todas las áreas. Así que Él nos dice a nosotros hoy también: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremenda promesa, diciéndonos el Señor que a pesar de las consecuencias del pecado, a pesar de que Satán logró abrir una brecha en la vida del ser humano, pero no iba a dejarnos así el Señor, y Él envió a Yeshua. Esa es la primera promesa que vemos de cómo va a venir a librarnos de los efectos indeseados del pecado sobre nuestras vidas. Desde el inicio de esa promesa, el enemigo de cierto que luchó contra ese plan del Eterno para intentar evitar a toda costa la manifestación de Yeshua para vencer al enemigo. Y bueno, hay una batalla, ¿verdad? Sabemos que hay una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, y esa batalla persistirá hasta el fin de los tiempos, siempre con el mismo objetivo de impedir el cumplimiento de la palabra de Dios sobre su pueblo escogido Israel, sobre nuestras vidas. Sabemos que el enemigo venció, derrotó al primer Adán por medio de la tentación hacia Eva, pero el Eterno activó, después de tener que echarlos de el Edén, un plan de salvación. Dios tiene siempre un plan para su pueblo y para tu vida también personalmente, y sabemos que ningún plan del Eterno nunca puede ser abortado ni frustrado por el enemigo. Pueden venir circunstancias adversas, pero como el Eterno dijo, su plan se cumplirá y no faltará ni una palabra que no sea cumplida sobre el pueblo de Israel. En Isaías 34:16 se nos dice: inquirid en el libro del Señor y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Así que Dios escogió a Abraham como la simiente de un pacto que hizo, y le prometió en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Menudo plan que tenía el Señor, ¿verdad? Y sigue teniéndolo con su pueblo. En Gálatas 3:16, Pablo decía: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yeshua. Y Yeshua vino por medio de la simiente de Abraham para traernos vida y vida en abundancia. El pacto con Abraham se revela en el propósito soberano del Eterno en cumplir su plan para su pueblo Israel, proveyendo a Yeshua como Salvador para todos aquellos que creen, los que también hemos sido injertados en el olivo. El cumplimiento final de sus promesas reposa en que el poder de Dios va a actuar siempre en favor de aquellos que creen en Él. En Génesis 16 vemos cómo Sara no le daba hijos a Abraham, ¿recordáis? Pero Abraham y Sara, ¿qué hicieron? Hicieron un plan humano para intentar, entre comillas, ayudar al Eterno a cumplir el plan, pero Dios nunca necesita que le ayudes a cumplir sus planes. Él solo se basta para hacer que se cumplan. Así que decidieron activar su propio plan, Abraham y Sara, y a través de Agar nació Ismael, el hijo del desliz, podríamos decir, y en su incredulidad ellos actuaron así. Pero Ismael es el antepasado de donde vienen los árabes, los enemigos tradicionales del pueblo judío, y aunque ahora tienen un tiempo de aparente paz por todos los acuerdos que han firmado, el acuerdo famoso de Abraham, pronto el carácter rebelde de los descendientes de Ismael resurgirá contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En Génesis 17, Dios da nuevamente la promesa a Abraham relativa a su hijo Isaac, por el cual pasaría el linaje de Yeshua, no a través de Ismael. Y no fue fácil para Abraham, ciertamente.
ya que el enemigo usó la risa de incredulidad de Sara para intentar desanimar a Abraham, para declarar que esa promesa no tendría cumplimiento, pero el Eterno es mayor que nuestras opiniones, nuestras razones, los ataques de Hasatán, y el Eterno no va a dejar que los planes suyos sean frustrados por el enemigo o por nuestros fracasos. Así que finalmente Abraham creyó al Eterno y su promesa, y Sara concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Y Isaac también tuvo que enfrentar problemas similares con su esposa Rebeca una generación después, la cual también era estéril, y ella oró y el Señor oyó la oración, y de ahí nacieron Esaú y Jacob. Y Dios también lidió con los problemas generados por Jacob y cumplió su plan de hacer crecer a su pueblo con una promesa que dio en Génesis 12:2, ¿verdad? Entonces el enemigo sabía del plan y quería evitar que el Mesías Yeshua naciera, y por eso generación a generación activaba un contraplan, digamos. José fue a Egipto y también vemos allí que al final Dios permite que bajen todos sus familiares, su padre, sus hermanos, 70 personas en total, y después de más de 400 años de esa pequeña cantidad de personas, el pueblo hebreo ya eran de 2 a 3 millones de personas, y el faraón se volvió un instrumento fuerte en manos del enemigo para intentar evitar el plan de Dios, pero sabes, una vez más no lo logró y hasta incluso ayudó en el proceso de activar el plan del Eterno. El Mesías iba a llegar a través de una tribu, como está escrito en Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor Yeshua vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que nos quedamos asombrados al observar la vida de Judá. No sé si has estudiado un poco ese tema, pero Judá hizo todo lo contrario a lo que tenía planeado el Eterno con su vida. Sin embargo, a pesar de eso, el plan de Dios no pudo ser impedido. Cuando digo que a pesar de esto, es que Dios logró cumplir su plan. No estoy diciendo que Dios haya obligado a Abraham a creer y que haya hecho maniobras para así lograr su objetivo, no, nada de eso, sino que Dios es justo, es fiel a su palabra, y Dios es tan grande que aún a través de los errores de los propios hombres logra cumplir su plan, y eso es algo maravilloso cuando miramos las Escrituras. Cuando Abraham falló en seguir colaborando por causa de su incredulidad, Dios despertó de nuevo la fe en él. ¿Y sabes cómo lo hizo? En Génesis 15:5 dice que lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Tremendo. Abraham creyó en el Señor en ese momento y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Así que el Eterno lo logró. Hizo de Abraham el padre de la fe, que será su plan, y el enemigo no se salió con la suya. El Eterno no usa maneras de actuar como cerrar los ojos a las evidencias y seguir adelante ignorando lo que pase. Él no es así, sino que Dios sabe que el hombre va a caer, va a fallar, pero el Eterno nunca será sorprendido por ese pecado, por ese error, por esos fallos de sus hijos. Claro que no, sino que Él es el Dios todopoderoso, capaz de poder cumplir su palabra por encima de toda circunstancia adversa que pueda venir hacia su plan. Lo que pasa es que en muchos casos el Eterno tarda más tiempo quizá de lo que desearía el ser humano, y por eso podemos ver y podemos preguntarnos, quizá era realmente necesario que el pueblo estuviera 40 años en el desierto, ¿verdad? Bueno, en principio no, dice la Escritura, pero por causa del pecado del hombre, de un pueblo rebelde, fue necesario para tratar con ese pueblo. El Eterno lo permitió. Dios nunca dejará sus principios, y si el enemigo trabaja día y noche para colocar piedras en el camino y así pretender impedir el plan de Dios, pues no temas, hermano, hermana, porque al final el Eterno es el que hará que todo obre para bien a los que le aman. Por ejemplo, Jacob, ¿no? Él actuó equivocadamente y recibió el tratamiento correcto para poder transformarlo a la imagen del plan, del diseño que el Eterno había establecido previamente sobre él. Y al final de la historia vemos cómo el Señor es el que vence sobre el enemigo y cómo puede transformar a Jacob en Israel. Así que ninguno de los planes del Eterno podrá ser frustrado jamás por el enemigo. El enemigo incluso llegó a abrir y colocar todo lo necesario para que Yeshua pudiera ir a morir a la cruz creyendo que así acababa con él, pero se equivocó, porque sabemos que esa fue la mayor victoria de la historia. Deuteronomio 32:4 nos dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, y Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo, Él es recto. Así que toda obra del Eterno es perfecta, es como un engranaje que funciona todo a su ritmo y a su tiempo, no al nuestro. Así que José, volvemos a esa historia de José, fue vendido a Egipto, Judá se apartó de sus hermanos, hizo todo lo incorrecto, se hospedó en casa de una adulamita llamada Ira, se casó con una mujer cananea, tuvo 3 hijos. Eran tan perversos que leemos que el Señor les quitó la vida a los 2 más grandes. Judá no cumplió su palabra, su nuera Tamar tuvo una situación rara donde acabó siendo engañado por Tamar, se acostó con ella, la embarazó, y de toda esta situación tan antinatural en cuanto a los planes que parecía que tenía que seguir Judá, pues Dios, que lo sabía todo, lo aprovechó todo e incluso hizo que Tamar quedara incluida en la genealogía de Yeshua. Mateo 1, versículos 2-3 dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjate que es Judá y sus hermanos porque de ahí venía el león de Judá, Yeshua. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y sigue la genealogía. Así que la inclusión de Tamar es una figura de la salvación también de los gentiles, de aquellos que iban a ser injertados en el olivo como nosotros lo hemos sido. Judá representa a Israel y Tamar representa en cierta manera el origen del pueblo gentil que se injerta también con los descendientes de Judá. Recibió la salvación a través de la incredulidad y la transgresión de Judá. Esto es tremendo, ¿verdad? Romanos 11, 12, 15 nos dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, hablando de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su omisión sino vida de entre los muertos? Así que hay un plan que, aunque a nosotros a veces nos parece que está al revés, pero ese es el plan de Dios y seguro que es el que mejor funcionará para tu vida y para la mía. Sabemos que el Salvador vino de la tribu de Judá, como está escrito en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hablando proféticamente de Yeshua, y a él se congregarán los pueblos. Así que el gobierno de Judá no se apartará hasta que él, Yeshua, venga. Y cuando esa soberanía sea elevada para inclusión del mundo, para revelar a Yeshua como Mesías a este mundo, veremos cómo el Eterno cumplirá cada uno de sus planes en medio de todos los tiempos, de todas las épocas y generaciones. Pablo declaraba en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es tremendo. Pablo se daba cuenta que Dios siempre actuaba por encima de los planes del ser humano. En Hebreos 1:3 se nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No necesitamos temer nada, hermano, hermana, que esté pasando en esta tierra. El plan de Dios sigue en marcha con tu vida y con la mía. La autoridad pertenece al Creador del cielo y de la tierra, y debemos, mientras tanto, Dios hace funcionar su plan en nosotros, dedicarnos nosotros enteramente al servicio del Señor. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom, shalom.